junté con mi pareja en el año 2018, poco a poco fui conociendo a su familia. Él aún tenía a su abuela materna. No era mala, pero al principio me daba un poco de miedo. Se veía muy misteriosa, pero con el tiempo la fui conociendo y era una buena señora, solo que tenía un hijo muy abusivo con ella. Le agarraba sus cosas, se le perdía el dinero y todos sabían que él era el causante. Además duraba días sin llegar a la casa y eso preocupaba a la abuela. Hasta que un día, muy enojada por un dinero que se le perdió de sus medicinas, le dijo que muy pronto se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo. La verdad, yo miré que su rostro se le transformó en ese momento por la ira y sentí un frío indescriptible. Pero a Rubén, que así se llamaba el hijo, sus amenazas no le importaban y siguió igual. Un mal día le diagnosticaron cáncer en la garganta debido a que fumaba mucho y desde entonces empezaron a suceder cosas extrañas, como si rondara la muerte en ese lugar, porque en las noches se escuchaban ruidos y lamentos muy tenebrosos. A mí me despertaban y se lo decía a mi esposo, pero él pensaba que era la abuela quien se quejaba por su enfermedad. Pero cuando íbamos a su recámara la encontrábamos bien dormida. Elena, que así se llamaba, cuando estuvo en su etapa terminal adelgazó mucho, ya no se reconocía y así se veía más escalofriante. No veía ni hablaba, nos identificaba por la voz y respondía con puras señas. Yo la observaba de lejos con miedo y ternura. Le dije a mi pareja que en la mirada se le veía la muerte. Al siguiente día, un 28 de mayo, tuve en receso en mi trabajo de 2 horas y fui a verla. Tenía un mal presentimiento, aunque la tratábamos bien, no quería que se fuera con algún recelo hacia nosotros. Al estar con ella le pregunté que cómo seguía y me respondió con señas que estaba bien. Luego me hizo otra seña para que le diera un abrazo. Me acerqué y al abrazarla mi cuerpo se estremeció cuando me dijo en el oído que su hora había llegado, con una voz muy fría. Mi escalofrío fue porque si no hablaba entonces ¿quién me había dicho eso? Aún así le pregunté que si se sentía conforme conmigo y me dijo que sí con la cabeza. Después salí llorando. No me sentía culpable de nada. Al contrario, nosotros la atendimos bien desde que enfermó. Luego me duché y volví al trabajo. Como a las 8 de la noche me llamó mi esposo y me dice que su abuela había fallecido. Me sentí terrible y pedí permiso para salir temprano, ya que cerraban a las 9 de la noche. Cuando llegué estaban todos, menos su hijo, que ni cuenta se había dado de que estaba muerta. Pero desde que entré sentí el ambiente muy raro. Hasta el olor del tabaco que ella fumaba se podía sentir, como si anduviera allí caminando. Les di el pésame, estuve un rato con ellos y después me fui a descansar. Al otro día cuando me levanté, doña Elena estaba en su ataúd. Había pocas personas, entonces mi suegra me pidió que le planchara una blusa y entré justamente en la habitación de la difunta. Y adentro vi una vela grande encendida y a un lado un vaso con agua. Cuando estaba planchando sentí una presencia detrás de mí y me quedé quieta. Luego con una voz autoritaria le dije: sé que es usted, doña Elena. Antes de que se fuera le pregunté que si estaba bien conmigo y me dijo que sí. Así que no venga a asustarme ahora, yo no le hice nada. En eso, al momento el vaso con el agua explotó de la nada. Yo salí despavorida de allí y no volví a entrar a ese cuarto. Después en el mismo velorio sucedieron muchas cosas. Cuando le estaban rezando se cayó una cortina, se apagó el velón y el que estaba rezando se equivocaba cada rato. Parecía olvidar los rezos. De verdad era un caos. Hasta que por fin la sepultamos. Pero ahí no quedó todo, porque una noche soñé con ella y me dijo en mi sueño que no se sentía bien. Estaba inconforme con alguien, pero que no le tuviera miedo. A mí no me haría nada malo. Pronto llegaría aquel por quien había regresado. Y en efecto, a los días llegó su hijo, y al enterarse de su muerte, se apoderó de todo lo que tenía. También de la casa, quedándose en el cuarto donde ella dormía. Luego los ruidos empezaron a escucharse de nuevo, pero más tenebrosos. Yo ya me quería ir de ahí, pero una noche unos gritos de Rubén nos despertaron. Cuando fuimos a ver por qué gritaba, lo hallamos en el suelo y nos dijo que una mano cadavérica lo había tirado de la cama y vio a su mamá con un rostro muy tenebroso. Estaba muy asustado, tembloroso,
Después empezó a adelgazar. De ser muy gordo, se puso muy flaco y ojeroso. No sabíamos qué tenía, hasta que en otra noche de repente volvimos a oír sus gritos y escuchamos que salía como loco dando un portazo. Quién sabe qué fue lo que vería para salir así, pero desde entonces no ha vuelto a la casa. Tal vez perdió la razón del miedo. Hace un año mi pareja sintió que al dormir le pasaron la mano por la cabeza. Despertó y vio que era ella. No se asustó, porque para él fue como una caricia de ella. Pero una noche que yo estaba trabajando, un viernes 14 de este año 2021, volví a sentir algo, pero esta vez más fuerte. Serán las 3 a.m. y él entre sueños escuchó que tocaban la puerta. Momentos después, al querer abrir, se acordó que una vez le dije que escuchara lo que escuchara se quedara acostado y no hiciera caso. Entonces se volvió a acostar sin abrirla. Pero después sintió que arrastraron su cama muy fuerte y al voltear a ver quién era, vio una sombra parada cerca de su cama igualita a su abuela. Dio un grito tan fuerte que hasta despertó al abuelo asustándolo también. Cuando llegué en la mañana, temprano limpié su habitación con agua bendita y hablé con la abuela diciéndole que quien le había hecho daño ya no estaba. Desde entonces ya no se apareció. Nos dimos cuenta que era ella y precisamente hoy 28 de mayo cumple 2 años de su muerte. Solo regresó porque debía arreglar un pendiente, el que le había dejado con su hijo, quien desde aquel día que salió aterrado ya no regresó. Tal vez se lo llevó por haber sido un malcriado con ella.